Eh, ya- tengan muy buenas tardes, estimado público. Muchas gracias por la presencia de hoy día para el evento de responsabilidad civil y responsabilidad penal de los médicos. Tenemos la presencia en esta oportunidad de dos juristas muy reconocidos a nivel nacional, el cual nos van a ayudar a poder dialogar, conversar sobre la responsabilidad civil y penal. Vamos a comenzar con la presencia del doctor Augusto Linares Muñoz. Es el doctor, es socio de Linares Abogados, abogado por la Universidad de Lima. El doctor tiene una maestría concluida de Derecho Penal por la Universidad Católica del Perú. Es especialista netamente en temas empresariales penales, ¿no? Sobre seguros, farmacéuticos, médicos, y tiene distintos tipos de artículos de derecho. Entonces el doctor va a proceder a indicarnos el proceder y cómo se podría, tanto la responsabilidad penal en realidad, tanto de los médicos y los pacientes que podrían darse, ¿no? Y a continuación iría el doctor Héctor Campos García, un doctor también conocido en materia civil, es asociado en el mismo despacho en Linares Abogados, abogado por la Universidad de Lima, con especialización en Derecho de Contratos y Daños de la Universidad de Salamanca, en estudios de consumidor y represión de competencia desleal por la Universidad del Pacífico, y es docente de la Universidad de la Universidad de Lima y de la Católica y distintos artículos de derecho. Entonces, el evento que vamos a comenzar hoy día, les vamos a agradecer por favor que cualquier duda, pregunta, consulta que tengan, lo hagan debajo del video de la transmisión, para que les pueda alcanzar a los doctores. Este evento va con una forma de homenaje a Vidal Alfaro, por lo tanto vamos a proceder con el evento. Doctor Augusto Linares, por favor, tenga muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por su ayuda y su colaboración. Le doy pase, doctor, gracias. Muchas gracias, Gerson. Quiero agradecerte a ti y a ADE, Grupo de Arbitraje de Derecho Empresarial, por la invitación. En realidad, justo propicia el tema, ¿no? El derecho penal, responsabilidad penal de los médicos, ¿no? Justo cae como anillo al dedo para el momento. Justo comentaba hace un momento que estaba bien, que hay una publicación del diario El País de España que afirma que ya incluso el coronavirus se podría estar contagiando a través del aire. Interesante, porque incluso ya nos hace pensar, oye, ¿y los protocolos que han estado implementándose serían insuficientes quizás? ¿Se habrá estado contagiando la gente a través de los buses, los centros penitenciarios, los lugares de trabajo, con los protocolos aprobados por el gobierno y todo propagándose la enfermedad con protocolos insuficientes? La responsabilidad de los médicos que han estado sugiriendo estas medidas de seguridad habrían sido suficientes, asumirían responsabilidad por esto, ¿no? Justo un poco por el tema. Y te decía que es interesante porque en realidad también que sirva como una especie de homenaje a los médicos, pues, ¿no? Que han estado en la primera línea de batalla, combate en la lucha contra el COVID. Y sí, pues se escuchan de los aplausos para los policías y para los médicos por las grandes actitudes que están teniendo, la participación intensa que están teniendo, pero también nos olvidamos que así como tienen una actividad intensa, tienen una alta exposición. Con cada una de sus participaciones van exponiéndose. Y no me refiero a una exposición de contagio solamente, sino exposición por las contingencias legales, ¿no? Contingencias, por supuesto, que civiles, penales, administrativas, y las que correspondan seguramente del código de ética, del colegio médico, ¿no? Entonces, sus participaciones realmente generan consecuencias legales. Pero bueno, entrando a lo mío, que es el derecho penal, ¿no? Espero de alguna manera poder ayudar con algún comentario mío que pueda ser interesante, ¿no? A ver, el derecho penal en realidad lo que sanciona son comportamientos humanos, ¿no? Y tales como son la actividad médica. Pero acá quiero hacer una interesante para, sin entrar a la dogmática ni aburrirlos con temas demasiado jurídicos, porque no es el objetivo. Pero me parece interesante el tema, ¿no? Distinguir y que se sepa que se tiene que identificar o saber distinguir entre comportamiento humano y el acto humano. A ver, un acto humano es el estornudo, el hipo, ¿no? Los movimientos reflejos. Yo estoy caminando con una taza de agua caliente, estornudo, muevo el brazo,
se cae el agua caliente, la persona de al frente, para evitar ser quemada, se tira para atrás por movimiento reflejo y le golpea con la cabeza la nariz de la persona de atrás y se parte la nariz. Hay un daño, una nariz rota. ¿El derecho penal entra ahí? Bajo estas circunstancias, que son actos humanos puros, sin comportamiento, porque no hay conciencia, no es una conducta relevante para el derecho penal. Entonces, hay que identificar que no todo acto humano que genere daño genera consecuencias penales, ¿no? Se trata de comportamientos humanos. Hay que identificar el acto humano con conciencia son los que generan estas consecuencias. Entonces, dicho esto, se trata de comportamientos humanos, comportamientos activos u omisivos, que de alguna manera alteran o generan una consecuencia en el mundo exterior. Si es un comportamiento activo, yo estoy insertando al mundo exterior un hecho que va a alterar el curso normal. Y si esta alteración del curso normal genera una consecuencia con relevancia penal, hay derecho penal para investigar. En la conducta omisiva habría que hacer un pequeño agregado nada más, ¿no? Y es que se explica un poco más de repente con ejemplos, el del salvavidas, o el del médico, o el del padre, pues, ¿no? Que todos tenemos, hablo del padre como papá, o del médico con el paciente, o del salvavidas con el bañista. Hay un deber previo de cuidado a la persona que está a nuestro cargo. Entonces, en este caso, no es insertar una acción al mundo real, es dejar que el mundo real siga sus consecuencias, o siga la secuencia del mundo exterior normal, pero sabiendo que va a generar un daño. Y yo, teniendo un deber de evitar ese daño, no lo hago. Entonces, es un comportamiento omisivo que genera consecuencias, porque yo tenía consecuencias penales, porque yo tenía una obligación de actuar y omití hacerlo. Y por esa omisión asumo responsabilidad penal. Entonces, en el acto médico hay conductas activas y omisivas que generan consecuencias penales. Pero, a ver, el derecho penal lo que tiene es un código penal que es un catálogo de conductas que están prohibidas, ¿no? Pero no se trata simplemente, pues, y no digo, sin minimizar la situación, no es una reacción causal al derecho penal. A ver, yo soy un médico, estoy con las manos dentro de mi paciente y fallece. No por estar en esa situación, asumo la responsabilidad penal, porque hay que hacer, dentro del derecho penal, hay que hacer un análisis de atribución de responsabilidad penal, ¿no? Ahí por ejemplo, el tema del comportamiento, ¿no? Pero bueno, vamos a eso, ¿no? Hablamos de conductas activas, conductas omisivas, comportamientos, pero también hay que entrar a la cabeza del médico para saber si realmente agotó todo lo que tenía a su alcance para hacerlo. Luego vamos al análisis ya de lo que debe pensar un juez, ¿no? Debería, por lo menos. Voy a ir directamente al dolo y luego paso a las negligencias médicas, que creo que es donde está la parte más rica, ¿no? Para análisis. A ningún médico y ninguno de los que oye una conversatoria acá sale todos los días o amanece con ganas, pues, de cortar piernas y generar daño o generar muerte, pues evidentemente, ¿no? Esos comportamientos realmente cuando hay responsabilidades penales, pues esos comportamientos son por negligencia o imprudencia, por un descuido, no son por intenciones. Pero sí hay otros comportamientos, actos médicos, que sí son intencionales y que están sancionados. A ver, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué tiene que hacer un médico en el tráfico ilícito de drogas? Bueno, el médico trafica con drogas, pues, pero los trafica de manera lícita. El médico lo que hace al recetar está traficando con fármacos para personas que los necesitan. Pero ¿qué pasa si lo hace para un fármaco dependiente por adicción y lo receta? Está traficando ilícitamente con la droga. Asume responsabilidad penal. Otra cosa, por ejemplo, el charlatán. Sabemos pues que en realidad la actividad, el acto médico, la medicina, en realidad lo que hace es tratar, el médico lo que hace es se pone en manos del médico
toda la capacidad que pueda para tratar de evitar el resultado. No te puede asegurar el resultado. En la mayoría de los casos no te puede asegurar el resultado, salvo que hagas una cirugía plástica o una odontología, o sea, un odontólogo, o que te estén pidiendo pues exámenes médicos que se te están pidiendo resultados. Pero cuando llega una persona enferma y tiene que curar, no debe ofrecer el resultado. Por ejemplo, el médico que te ofrece, yo te voy a curar del SIDA, yo te voy a curar del cáncer, no te preocupes, tómate estas pastillitas y te curo. Es un charlatán. Sabemos que no se puede hoy día asegurar el resultado de las medicinas, del médico, del acto médico. Entonces, eso también está penado. También tenemos, por supuesto, el homicidio piadoso. Estoy poniendo algunos ejemplos que puedan ser interesantes, ¿no? El homicidio piadoso. Oye, tengo un paciente que está padeciendo una enfermedad y sabemos que es simplemente cuestión de tiempo para que fallezca. Bueno, acelero el proceso de muerte y le causa la muerte de manera piadosa para que no siga padeciendo. Esa conducta del médico también está sancionado. Los abortos, el aborto consentido y el aborto no consentido, salvo el aborto terapéutico que sí está consentido, que sí está permitido, ¿no? Todas son conductas penadas. Y sobre el aborto, terapéutico, ya, hace un rato yo decía, oye, pero sí, se me acaba de decir que el Código Penal es un catálogo de conductas prohibidas. ¿Qué hace una conducta permitida? ¿Por qué el Código Penal te dice dentro del código, oye, esto sí está permitido, cuando solamente debería tener conductas prohibidas? Sí, pues es una cosa rara que tiene nuestro código. Nuestro código tiene, por ejemplo, el aborto no punible, que es el aborto terapéutico. Tiene, por ejemplo, también como otra cosa rara, cosa que no me parece mala, pero llama la atención. El consumo lícito de drogas, la posesión lícita para consumo, ¿no? También el Código Penal tiene conductas que te dicen, oye, te castigo, todas están castigadas, pero por si acaso esta sí te la dejo. ¿Y por qué no he puesto todas las otras? Que sí te las dejo, ¿no? Bueno, son para aclarar para que no hayan dudas, ¿no? La omisión de socorro. No, la omisión de socorro. Ojo, estoy hablando de conductas médicas. La omisión de socorro en realidad tenemos todos los ciudadanos, es un tema de deber general. Estamos en la Panamericana Norte, Sur, Centro, estamos con nuestra familia, estamos haciendo nuestro rol de familia, de padre de familia, de grupo de amigos, no de médicos, ni de abogados. Y vemos un accidente y una persona necesita ayuda y está en riesgo su vida. Un médico, si es que no está poniendo en riesgo su salud, su vida, debería parar y auxiliar, porque existe el delito de omisión de socorro. Esa decisión de fracciones de segundos donde dice, no, porque si paro me meto en el caso, si se muere luego yo quedo como testigo y me llaman al caso y esto de acá, y conscientemente decido no prestar el auxilio, incurre en el delito, omisión de socorro. Pero bueno, eso para dar algunas responsabilidades penales dolosas. Esos son responsabilidades penales que se asumen con dolo, con intención. Pero las interesantes, o las que son reto de análisis, son las negligencias médicas, las que ocurren sin dolo, sin intención, por culpa, por imprudencia, por impericia, por negligencia, por inobservancia de reglas de profesión. Estas son las que generan mayor discusión y que, por cierto, son las que traen mayores casos, ¿no? Y son dos, no hay más, son dos. Homicidio culposo y lesiones culposas. Ojo, no existe en el Código Penal el delito de mala praxis ni negligencia médica. No existe. No está, entonces, si lo buscan en el índice o en el texto, no lo van a encontrar. ¿Cómo lo encuentran? Lo encuentran como una modalidad agravada del homicidio culposo y de las lesiones culposas. Y no lo van a encontrar como negligencia médica ni mala praxis. Lo van a encontrar bajo un gorrito de el que causa daño o el que causa la muerte por inobservancia de reglas de profesión. ¿Por qué? Porque el texto no se pone en la situación del médico, se pone en la situación de cualquier profesional que pueda causar la muerte por inobservarse su regla de profesión. Me toca ver mucho más casos de la responsabilidad médica que esas, me refiero, que las responsabilidades empresariales. A ver, se construyen edificios, se mueven taludes, se caen puentes, ¿no? ¿Y por qué? Se imputa normalmente inobservancia de reglas de profesión del ingeniero. Entonces, con este mismo gorrito de inobservancia de reglas de profesión, que puede ser atribuible para el ingeniero, para el arquitecto o para cualquier profesión, entran los médicos. Y esa es la negligencia médica en las lesiones culposas por inobservancia de reglas de profesión o el homicidio culposo por inobservancia de reglas de profesión. Ahora, mala praxis, ¿qué es? Bueno, la mala praxis en realidad es un nombre bonito, pero no es más
simplemente, que es alejarte de los protocolos médicos, de las directrices médicas, de la normatividad médica. Cuando un médico aplica mal la normativa, entra en mala práctica. ¿No? ¿Y cómo llegas a eso? Claramente, intencionalmente no es. Pasan de dos maneras, básicamente, ¿no? Por impericia o imprudencia. ¿Qué es impericia? No es otra cosa más que la falta de capacidad técnica. Un médico que no tiene capacidad técnica profesionalmente capacitado para atender al paciente y le causa la muerte o le causa la lesión. ¿De acuerdo? Pero no es un tema de capacidad técnica. Esto puede ser por falta de... Ambas son impericias. Falta de capacidad, no por conocimientos, necesariamente puede ser por falta de experiencia también, pero en cualquiera de los casos hay solamente que le falta capacidad y por eso atribuye, a diferencia de la imprudencia. El imprudente, el médico imprudente que causa muerte o lesión, lo que se le atribuye no es la falta de capacidad porque sí la tiene, la falta de experiencia sí la tiene, después la falta de cuidado, la falta de diligencia, la falta de prudencia, un actuar demasiado ligero. Tiene la capacidad, pero se descuidó en fracciones de segundo y por esa fracción de segundo causó una lesión. Y asume la responsabilidad. Hasta ahí, como marco general para poder hablar de los delitos culposos, ¿ya? Y acá entro a la imputación objetiva, algo mucho más. Oye, pero ¿por qué el derecho penal entra a sancionar el comportamiento? ¿Por qué al médico se le atribuye así, ¿no? Sin llegar a entrar a las teorías del derecho penal demasiado profundas y aburridas, habría que entender pues que el médico es un garante de la salud y vida de sus pacientes. Cuando un paciente llega a manos de un médico, confía porque tiene el título, y el título supuestamente se lo dio la nación porque tiene constancia de que este es... Yo llego a un consultorio, veo el título y yo sé que el Estado hizo su trabajo y este médico tiene la capacidad para poder atender mi caso. Entrego mi salud, entrego mi vida a este médico. Este médico inmediatamente le estoy trasladando las garantías de mi salud. Él agarra una posición de garante. Y esta posición de garante viene directamente relacionada, o de esta posición de garante deriva un deber de cuidado. Este médico tiene que saber administrar, organizar su ámbito de competencia que tiene contenido los riesgos de mi salud y tiene que saberlo administrar para que no genere, o para, mejor dicho, para mejorar mi salud, para evitar que yo me muera, evitar que me pase algo. Pero no es un libre albedrío. Esta libertad que tiene el médico para administrar sus riesgos, organizar su negocio, está bajo el marco normativo. Mientras el médico se mueva dentro de los protocolos, directrices, pronunciamientos médicos, normativas, el médico va a estar cubierto. Cuando el médico decide, ¿sabes qué? Acá no me está funcionando, voy a salir porque yo creo que puedo hacer algo más de lo que me está diciendo el protocolo. Y toma una decisión en mi salud, supuestamente en beneficio de mi salud, y me causa el resultado, por haber salido del procedimiento, sale de este paraguas de cobertura jurídica y asume responsabilidad propia por esta decisión. Mientras el médico se quede dentro del marco normativo, va a estar cubierto por el derecho. Salve, quede expuesto a responsabilidad civil, penal, la que corresponda, por supuesto. ¿Es esto lo que te suscita la responsabilidad penal de los médicos? A ver, y acá un tema, ¿ya? Los médicos, los jueces, deberían, más allá que lo hagan, al final la Suprema veo que sí lo hacen, es hacer una valoración jurídica. Porque ¿qué pasa? Cuando nos contratan a nosotros los abogados para que defendamos o bien a pacientes o bien a médicos, lo que hacemos en temas de responsabilidades de estas médicas, en realidad, es como cuando nos llega un caso de ingeniería y nos puede llegar un caso de otras ramas, y en verdad, oye, si no viene un especialista y me llena de contenido técnico,
el caso, vamos a tener dos abogados discutiendo sobre temas que no conocemos, o por lo menos no conocemos a profundidad. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a los expertos, a las pericias médicas. Y el juez termina valorando en realidad los dictámenes periciales. Pero no solamente se queda con esto, tiene que hacer una valoración jurídica de la prudencia. Porque lo que hacen normalmente las pericias, y no considero que esté bien que lo hagan así, he visto algunos que sí cumplen, se debe hacer función a lo que el médico tuvo a la vista en el momento que cometió o que se generó el daño, ¿no? Se debe hacer con la información que tuvo el médico en su mano. Solo así se va a poder valorar realmente si es que era previsible o imprevisible el hecho, si era evitable o no era evitable. Porque sí, qué fácil es ser capitán después de la batalla y que apareció toda la información que no tuvo el médico y decir, oye, sí, pues, has debido valorar esto y lo otro. Oye, el médico va a decir, oye, sí, pero eso no me lo dijeron, yo jamás lo tuve. Pregunté y no lo tenía. Por eso que la evaluación se debe con información que tuvo el médico al momento que se toma la decisión. Es esa la responsabilidad, es sobre ese momento que se toma la responsabilidad, se asume la responsabilidad, no como información posterior. Entonces, hasta ahí para poder determinar las responsabilidades penales. Y con esto ya es un temita más y cierro, ¿ya? Porque siempre sale. El tema del consentimiento informado. Oye, ¿por qué el consentimiento informado? El consentimiento informado es fundamental. O sea, no es un desquite de responsabilidad de los médicos. Es preguntarle al titular, al dueño del bien jurídico, se pida a nosotros, oye, quiero que me cortes el brazo, quiero que más no. Me voy al caso concreto, por ejemplo, de estas religiones, donde no están permitidas las transfusiones sanguíneas, ¿no? Si no están transfusiones sanguíneas y el familiar te dijo, o el mismo le dijo, oye, a mí no me vas a hacer ninguna transfusión sanguínea, y luego se lo muere, esa asunción de responsabilidad ya está cubierta con el consentimiento del titular del bien jurídico. Distinto, por supuesto, es si es que por emergencia no hay ninguna capacidad de hacer esta pregunta y se está desangrando y se toman decisiones en el momento, y hay otros mecanismos del código para poder eximir de responsabilidad al médico, porque claramente el médico está haciendo una conducta de salvataje que tiene que ser por el todo en ese momento, en vez de estar presumiendo que por las características físicas que tiene esta región que evita las transfusiones sanguíneas, puede ser pues de que me hubiera dicho de que no le quería que le haga transfusión, que mejor no se la hago y se me muere. No, en ese momento él tiene que ir por el todo, atrás de la vida. Y existen los mecanismos del Código Penal para eximir de responsabilidad por lo que está haciendo el médico. Al fin y al cabo, en ejercicio de su propia profesión, está ponderando dos bienes jurídicos, salud y vida. Y en esta ponderación gana la vida. Eso es, Jason. Espero haber hecho un buen resumen, o por lo menos más o menos completo, de lo que en el derecho penal miramos cuando hablamos de responsabilidad penal médica. Muchas gracias, doctor. Una vez me comentaron que los doctores no buscan sanar ni curar a nadie, lo que buscan es la calidad de vida de los pacientes, y según eso la evolución, porque ya no dependen tanto de ellos, ¿no? Ahora, sobre su comentario del tema por ejemplo, del narcotráfico, me vino a la mente el caso del doctor House, ¿no? Cuando tomaba el tema del Micodin y le recetaban la cantidad de medicamentos que al doctor lo comenzaron a procesar, incluso creo penalmente, si mal no recuerdo, en la serie. Y finalmente, doctor, el tema de los médicos es importante por el tema ético, ¿no? Qué difícil debe ser para un médico no tener a un delincuente, a un asesino, a un violador herido y tenerlo ahí moribundo, ¿no? El tema ético de ellos ya trascendería en su atención. Creo que más la responsabilidad de ellos es un poco más ética, ¿no? Entonces, ¿habría alguna responsabilidad penal, doctor, si viene un delincuente, está desangrándose y el médico decide no atenderlo? ¿O priorizar y buscar otra excusa o algo así? ¿O igual sí o sí tendría la obligación de atenderlo?
sí o sí tiene la obligación de atender en todos los casos. Lo que pasa es que en determinadas circunstancias sí va a tener que ponderar momentos. Si tiene dos personas en situaciones similares, va a tratar de tiene que tratar de salvar a los dos. Justo la vez pasada preguntaba, no voy a revelar el nombre del médico, ¿no? Pero oye, si es verdad, le preguntaba, es verdad que cuando tienes a 3, 4 pacientes con COVID y tienes un solo ventilador, se lo pones al más joven y no se lo pones al más viejo, ¿no? Es más o menos eso. Y dice, oye, esto no está escrito en ningún lugar. No existe una directriz ni nadie lo va a decir. Es un tema absolutamente ético. Y entonces, al final, ¿qué? En la vida personal del médico y los valores morales que tiene, porque si yo tengo un padre que tiene esta situación y estoy pensando en mi papá y justo llega una persona mayor, lo más probable es que lo voy a representar como mi padre y lo voy a querer ayudar y voy a ponderar más la vida de esa persona mayor que la de otro menor, ¿no? Y es mucho moral, valor, ético y personal. Pero eso sí, un tema de ponderación que tiene que ser el médico según el juramento hipocrático. Okay. Muchas gracias, doctor. Muy gentil. Vamos a dar paso al doctor Héctor Campos, que nos va a hablar referente a la responsabilidad civil de los médicos, ¿no? De los médicos que van a tener frente a los pacientes y si habría o no alguna responsabilidad de ellos frente a sus atenciones. Muchas gracias, doctor. Le doy campo, por favor. Gracias, Larry. Gracias, Augusto. Te pediría, por favor, Jackson, que me habilites para poder compartir pantalla. Bueno, no sé, salvo que lo pueda compartir después, doctor, porque ahorita se me va a complicar configurarlo eso, doctor. Si lo podría hacer y ya después yo lo comparto, por favor. Si se me va a complicar ahorita configurarlo eso, doctor, no sé si podría... Está con el micrófono apagado. Doctor, no sé si podría tal vez continuar en el... Después ya lo configuraría, lo comparto con los asistentes, porque configurarlo sería alargar un poco el tema, ¿verdad? Por favor, si podría comenzar así. Gracias. Sí, claro, no hay problema. En primer lugar, agradecer a los amigos de GADE por la invitación y a Gerson especialmente por poder permitir este espacio en el cual podamos compartir, y en la misma línea de Augusto, algunas directrices generales respecto del régimen de responsabilidad civil de los médicos. Básicamente, lo que yo quiero conversar con ustedes van a ser 3 ideas en particular. En primer lugar, poder establecer cuál es el panorama general de protección que tiene un paciente frente a casos de negligencia médica. En segundo lugar, prestar atención a cuál es el régimen de responsabilidad civil de los médicos previstos en la Ley General de Salud. Y finalmente, hacer algunas referencias puntuales del régimen de responsabilidad siempre civil, pero en el ámbito del Código Civil, donde tiene una regulación también expresa y determinada. Empiezo con el primer punto. ¿Cuál es el panorama general de tutela que debe tener el paciente cuando median casos de negligencia médica? Ciertamente, y Augusto nos ha dado muestra de ello, un primer frente al que hay que prestar atención es el frente de la responsabilidad penal. Sin embargo, no hay que perder de vista que junto con la responsabilidad penal se pueden terminar generando otros frentes a los cuales también tenemos que prestar atención. Estoy hablando de la responsabilidad de carácter administrativo y estoy hablando de la responsabilidad propiamente civil. Y es necesario tener una confluencia de estos 3 aspectos, de estos por lo menos 3 aspectos de responsabilidad para cuando viene un paciente o cuando se está en la labor de asesoría de clínicas o de hospitales, tener el mapa cubierto y cubrir cada uno de los frentes de la mejor manera posible. Cuando hablamos de responsabilidad administrativa, básicamente estamos hablando de 2 escenarios. Los supuestos en los cuales se genera una responsabilidad en los que Indecopi va a tener algún tipo de injerencia y los escenarios en los cuales va a ser su salud, esta superintendencia de salud, la que va a prestar tutela para infracciones de índole administrativa. Básicamente, luego de que en el año 2015 se creara su salud y hubiese una transferencia de funciones por parte de Indecopi a su salud, solamente ha quedado en manos de Indecopi temas de las SCTR y de SOAT en lo referido a prestaciones económicas,
el tema de farmacias, boticas, centros de venta de insumos químicos y equipos médicos u odontológicos. Y por último, el producto y servicio de medicina alternativa. Todo el grueso de intervenciones quirúrgicas, diagnóstico de enfermedades o tratamientos recetados en el ámbito administrativo son de competencia de SUSAT. Sea que estemos en el ámbito penal, sea que estemos en el ámbito administrativo, no hay que perder de vista el tercer gran frente, y es el ámbito de la responsabilidad civil. Y cuando hablamos de responsabilidad civil, hay que tener en cuenta que la responsabilidad civil solamente es uno de los posibles aspectos que se pueden generar cuando ha mediado daño. ¿Por qué hago precisión en que es solo uno de los aspectos de tutela civil que se pueden dar? Porque si prestamos atención a que en algunos casos vamos a estar frente a la celebración de contratos médicos entre los establecimientos de salud y los pacientes, o entre los propios médicos y los pacientes, pues no solo a nivel civil se va a generar una tutela porque se haya generado un daño, sino adicionalmente todos los remedios contractuales derivados de un incumplimiento de contrato. Estoy pensando, por ejemplo, en la resolución del contrato, o estoy pensando, por ejemplo, en la reducción del precio de lo pagado al médico como consecuencia de una mala praxis o de una prestación defectuosa de los servicios médicos, sea entidades públicas, sean entidades privadas. Entonces, como se podrán dar cuenta, mis amigas, como se podrán dar cuenta, mis amigos, el panorama respecto a los mecanismos de tutela que tienen los pacientes es complejo y es necesaria una atención integral para precisamente poder abordar cada uno de estos frentes mencionados, el frente penal, el frente administrativo y el frente civil. Si ahora, y con esto paso al segundo punto, nos centramos propiamente en el fuero civil, hay que prestar atención a la Ley General de Salud, porque la Ley General de Salud tiene una previsión expresa para los daños generados como consecuencia de actividades consideradas como negligencia médica. El artículo que regula esto de forma expresa es el artículo 48 de la Ley General de Salud. El artículo 48 dispone lo siguiente, me permito leer. El establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionen al paciente, derivados del ejercicio negligente, imprudente o imperito de las actividades de los profesionales técnicos o auxiliares que se desempeñen en con relación de dependencia. En sencillo, ¿qué es lo que está diciendo la Ley General de Salud? Si es que los profesionales técnicos o auxiliares especialistas en temas de servicio de prestación de salud cometen actividades que pueden ser consideradas como negligentes, imprudentes o imperitos, y para lo cual me valgo de las mismas definiciones y ejemplos que ha dado Augusto, pues se genera una responsabilidad directa en ellos, en estos médicos, en el equipo médico, en los enfermeros, en los equipos de auxiliares, en las enfermeras. Se genera una responsabilidad en estos siempre que hayan actuado con negligencia y siempre que esa negligencia haya generado un daño en el paciente, daño que tendrá que ser acreditado. Si estos dependientes han generado un daño y este daño es posible de que sea imputado a título de negligencia al equipo médico, entonces la Ley General de Salud genera una responsabilidad de tipo solidaria, directa e inmediata en el establecimiento de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que respecto de la víctima, el paciente,